sustentamos una postura crítica frente a la desigualdad y discriminación étnico-racial. El propósito del programa es que puedan explicar críticamente su postura frente a la desigualdad y discriminación étnico-racial sustentada en información validada de diversas fuentes. No se preocupen, repetiré el propósito. Ya sé que para ustedes es importante registrar. El propósito del programa es que puedan explicar críticamente su postura frente a la desigualdad y discriminación étnico-racial sustentada en información validada de diversas fuentes. Entonces, ¿qué haremos hoy? Hoy iniciaremos reflexionando en torno a una pregunta que nos permitirá conocer sus percepciones respecto a la discriminación étnico-racial. Luego, revisaremos y analizaremos fuentes de información. Lo haremos a través del diálogo constante y preguntas que nos llevarán a la reflexión, el análisis y asumir una postura crítica, pero informada. Finalmente, desarrollarán una actividad que será un insumo importante para que elaboren su discurso con propuestas de acciones para disminuir la discriminación étnico-racial, que es el producto final de la experiencia de aprendizaje. Empecemos. Durante estas semanas hemos venido conversando sobre la discriminación étnico-racial en nuestras comunidades, región y país. A partir de la revisión de diversas fuentes, vimos cuáles eran las condiciones de desigualdad y discriminación étnico-racial en el Perú. Sí, profesor. Recuerdo que leímos una fuente de información que nos hablaba de las migraciones que se dieron en nuestro país. Las poblaciones migraron hacia las ciudades desde el campo, la Amazonía y la zona andina, buscando mejores condiciones de vida. Llegaron a las ciudades de la costa, pero sobre todo a Lima, y lo hicieron con sus costumbres, tradiciones, su forma de vestir, pero las condiciones de desigualdad generaron discriminación. Así es, Jesús. Gracias por tu participación. Nos ayudas a recordar lo trabajado en el primer programa de Ciencias Sociales. Seguro que tus compañeros que nos escuchan a nivel nacional también lo están haciendo. También revisamos información para explicar sobre los cambios y permanencias en el proceso histórico respecto a la discriminación étnico-racial en nuestro país, identificando qué aspectos han ido cambiando en el tiempo y qué aspectos aún permanecen. Sí, profesor. Para explicar los cambios y permanencias también revisamos fuentes de información y vimos que algunas cosas cambiaron. Por ejemplo, en un primer momento hubo cierto rechazo a la llegada de los migrantes. Con el paso de los años se fue dando ese reconocimiento y aceptación de la diversidad cultural en nuestro país. Otro cambio es que ahora hay muchas instituciones y organizaciones que están preocupadas por disminuir la discriminación étnico-racial. Es más, existen normas y leyes para sancionar estas actitudes, pero lo que todavía permanece son los actos de discriminación étnico-racial por algunos ciudadanos. Gracias, Patricia. La discriminación étnico-racial es un asunto que involucra a toda la comunidad y que aún persiste en la sociedad. Muy bien, hoy vamos a explicar nuestra postura frente a la discriminación étnico-racial. Iniciaremos entonces revisando algunas fuentes de información que les darán sustento a su postura frente a este problema. Es discriminación étnico-racial si me refiero a una persona como cholo, chola o negro, negra, sin intención de insultarla, o si lo digo cariñosamente. Si lo digo con cariño, creo que no ofendo a nadie, profesor. Yo pienso diferente. Creo que no debemos usar esos adjetivos, porque pueden resultar ofensivos. Además, cada uno tiene un nombre propio. A mí no me gustaría que me digan Cholito. Yo tengo mi nombre y me gusta que todos me llamen así. Vamos a ver qué nos dice la plataforma de alerta al racismo del Ministerio de Cultura. Palabras como cholo, chola, o negro o negra tienen una carga peyorativa histórica y han sido utilizadas a lo largo de los años
de forma negativa, como una manifestación de menosprecio hacia las personas afrodescendientes, las pertenecientes a los pueblos indígenas, así como aquellas de origen o ascendencia andina o amazónica. Afirmar que tales términos pueden utilizarse de forma sana o incluso cariñosa implica negar esta realidad y de alguna manera solapar un problema social que existe y que tiene graves consecuencias. Asimismo, no podemos asumir que la persona no se va a ver afectada por nuestras expresiones basándonos en la intención de nuestras palabras, porque sin prejuicio de que tengamos o no la intención de insultar o causar un daño, estamos refiriéndonos a otra persona con apelativos cargados de prejuicios y estereotipos negativos. Uy, profesor, me queda muy claro. Nunca más usaré esas palabras para dirigirme a una persona. Siempre pensé que era por cariño, pero ahora sé que es una manera de solapar la discriminación. Imagino las reacciones de nuestros estudiantes a nivel nacional. Seguro que muchos pensaron como Patricia. Pero es necesario no normalizar algunas actitudes nuestras, que solo están cargadas de buena intención, pero que traen consigo una carga histórica. Vamos a revisar los resultados de la primera encuesta nacional, Percepciones y actitudes sobre la diversidad cultural y discriminación étnico-racial, que nos presenta la plataforma de alerta contra el racismo del Ministerio de Cultura. Patricia, por favor, ayúdanos con la lectura de esta fuente de información para que nuestros compañeros a nivel nacional puedan escucharla. Recuerden que pueden tomar nota de los aspectos más importantes. En este caso se mencionarán algunos datos sobre la discriminación étnico-racial que nos ayudarán a reflexionar sobre cómo se presenta en el país. Los peruanos y peruanas son racistas o muy racistas, así lo considera la mayoría. 53% de personas que participaron de la primera encuesta nacional Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnica racial. Sin embargo, apenas un 8% se percibe a sí mismo como racista o muy racista, revelaron los resultados de la citada investigación, planificada por el Ministerio de Cultura y ejecutada por Ipsos Perú. Haremos un alto en la revisión de la fuente para analizarla e ir reflexionando. Estamos revisando los resultados de la primera encuesta nacional, Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial, que nos señala que el 58% de todas las personas encuestadas asegura que los peruanos y peruanas son racistas o muy racistas, y un 8% de esas mismas personas se percibe a sí misma como racista. ¿Qué nos demuestran estos primeros resultados? Profesor Gabriel, solo un 8% se acepta como racista o muy racista. Pero cuando la pregunta es a todos, dicen que el 58% de peruanos es racista o muy racista. Eso significa que muchas personas no se dan cuenta que son racistas. ¿Es posible eso? Yo creo que sí es posible, profesor. Lo que pasa es que muchas personas discriminan o aceptan la discriminación como si fuera solo una broma, o se ríen de algún chiste discriminatorio y creen que eso no está mal. Como dice la profesora de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, normalizan la discriminación. Bien, Patricia y Jesús, esas reflexiones ayudan a todos los compañeros de que la promoción que nos están escuchando. Patricia, continuemos con la lectura. Asimismo, el 59% percibe que la población quechua y aymara es discriminada o muy discriminada y señala que las principales causas de este hecho son su forma de hablar, vestimenta e idioma o lengua que habla. Mientras que el 60% percibe que la población afroperuana es discriminada o muy discriminada por su color de piel, sus rasgos faciales o físicos y porque son asociados a la delincuencia. En la misma línea, un 57% percibe que la población indígena o nativa de la Amazonía es discriminada o muy discriminada
e identifica como las razones a su forma de hablar, su vestimenta y sus rasgos faciales o físicos. ¿Cuál es la población más vulnerada? ¿Por qué es la más vulnerable? Profesor, la población que es más discriminada es la quechua, afroperuana, amazónica, todos por su forma de hablar, vestimenta, idioma, color de piel, rasgos faciales, es decir, discriminación étnico-racial. Y es la más vulnerable en cierta manera, porque son minorías en el país y más aún en las grandes ciudades. No estamos comprendiendo que somos un país diverso en muchos aspectos y que lejos de separarnos, esas diferencias deberían enorgullecernos y hacernos más unidos. Pero siento que tenemos un gran reto desde nuestro ejercicio ciudadano. Y es que todos los peruanos que queremos un país libre de discriminación, asumamos una posición crítica y de rechazo a este tipo de actitudes. Interesante tu reflexión y punto de vista, Jesús. Tenemos todos como ciudadanos un gran reto, y desde la escuela y la promoción es una gran responsabilidad que debemos asumir de manera personal y colectiva. Seguro que eso lo notaremos en su trabajo integrador. Continuemos con la lectura, Patricia. Entre los resultados de la investigación, también se advierte que el 34% conoce bien o regular la frase diversidad cultural, vinculándola a las costumbres o tradiciones, 25%, a las etnias o razas, 14%, y a la cultura, 11%, e identificando a las danzas típicas, las fiestas regionales o patronales, la cocina típica o regional, las lenguas indígenas y la vestimenta típica como expresiones culturales. ¿Cuánto conocemos de diversidad cultural? ¿Cuáles son los riesgos que puede sufrir nuestra diversidad por la discriminación? Muchas personas creen que la diversidad cultural es solo las danzas o la cocina, cuando la diversidad cultural abarca más allá. En este fragmento creo que hay algo muy riesgoso, profesor, y es que a causa de la discriminación podemos ir perdiendo nuestra lengua, nuestras costumbres y los conocimientos ancestrales. ¿Cómo puede suceder eso, Patricia? Los padres, con la idea de que sus hijos no sean discriminados como ellos, ya no quieren que hablen su idioma o sus costumbres. Ese miedo hace que todo lo que conocen y practican no sea transmitido de generación en generación. Es verdad eso, profesor. Tengo un familiar en una comunidad de aquí de Huancayo que no quiere que sus hijos hablen el quechua, según ellos porque no tendrán oportunidades. Yo, por ejemplo, hablo 2 lenguas, el quechua y el castellano. Conozco sobre las plantas que benefician la salud. Puedo recomendar qué deben tomar las personas, pero todo es gracias a mis abuelos. Creo que es algo que no podemos perder si somos un país diverso. Por todo lo que ustedes mencionan, y seguro también nuestros compañeros a nivel nacional, tenemos que saber que hay una gran responsabilidad en nosotros, en nuestras familias, para que con pequeñas acciones podamos ir disminuyendo la discriminación étnico-racial que tanto daño nos hace. Si queremos desarrollarnos como un país libre de discriminación, tenemos que empezar enfrentando situaciones que vulneren los derechos de todas las personas, promoviendo un trato de respeto por todas las personas. Solo así lograremos una sana convivencia en la diversidad. Muy bien, hemos revisado y analizado esta fuente de información y con sus participaciones ha sido un momento de aprendizaje también para nuestros compañeros que nos escuchan a nivel nacional. Es importante mencionar que la encuesta fue elaborada y aplicada por Ipsos Perú a fines del 2017 a 3.781 personas entre 18 y 70 años de edad de las 25 regiones del país y a una muestra adicional de 455 personas de los siguientes grupos: quechuas y aymaras, nativos de la Amazonía y afroperuanos. Es momento de recordar el propósito de este programa.
Ya lo anoté, profesor. Voy a leerlo. El propósito del programa es que puedas explicar críticamente tu postura frente a la desigualdad y discriminación étnico-racial, sustentada en información validada de diversas fuentes. Gracias, Jesús. Siempre muy atento. ¿Qué acciones hemos realizado para cumplir con este propósito? Para mí fue muy importante recordar lo que habíamos trabajado en los programas anteriores. Eso me ayudó a ubicarme. Luego, la revisión de los resultados de la encuesta nacional me da una idea más amplia para sustentar mi postura frente a la discriminación étnico-racial en mi comunidad, región y el país, porque es un tema que abarca todo. Profesor, ¿tendremos alguna actividad? Claro que sí. Por favor, atentos para que puedan tomar nota. Con todo lo abordado y dialogado en este programa, y tomando en cuenta lo trabajado en los programas anteriores, elaboren un texto argumentativo donde sustenten su posición respecto a la desigualdad y discriminación étnico-racial basada en la revisión de información de diversas fuentes. Voy a repetir la actividad para que puedan registrarla en su portafolio. Elaboren un texto argumentativo donde sustenten su posición respecto a la desigualdad y discriminación étnico-racial basada en la revisión de información de diversas fuentes. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando redactemos el texto argumentativo? Gracias por tu pregunta, Jesús, porque me va a permitir dirigirme a todos los estudiantes para que cuando elaboren su texto argumentativo y sustenten su postura frente a la discriminación étnico-racial, tengan en cuenta los siguientes criterios. Utilizar diversas fuentes de información para explicar y sustentar una postura crítica frente a la desigualdad y discriminación étnico-racial. Explica críticamente su postura frente a la desigualdad y discriminación étnico-racial, sustentando su posición en diversas fuentes de información. Profesor, con todo lo que hemos conversado en estas semanas, yo ya sé cuál es mi postura frente a la discriminación étnico-racial. Sé que nos afecta como sociedad y afecta la sana convivencia. En fin, tengo muchas ideas y más con el análisis de hoy sobre la primera encuesta nacional. Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnica-racial. Lo que me falta es redactar y explicar mi postura, sustentándola en las fuentes que hemos revisado hasta el momento. Una recomendación importante para que puedan tener mayores argumentos es que dialoguen con la familia y personas de su comunidad. Conversen con ellos. Son una valiosa fuente de información. Revisen sus apuntes de lo trabajado el día de hoy. Pongan en práctica toda su creatividad. Recuerden que pueden recibir la orientación de su profesor o profesora para concluir con éxito la actividad. Estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Qué estrategias personales o actividades les han permitido lograr el propósito de este programa? Elaboren una lista de las estrategias o actividades personales que realizaron en este programa para lograr su aprendizaje. Pueden hacerlo en su portafolio. Felicitaciones a todas y todos los estudiantes del quinto grado de secundaria por su atención y ganas de aprender. Una vez concluida la actividad, envíen su trabajo por el medio acordado con su profesor o profesora y guárdenlo en el portafolio o cuaderno que tengan designado para esta área.